Parece que la guerra en Ucrania se vuelve a concentrar en el mismo punto donde todo empezó, en el Donbass. Hola a todos, bienvenidos a Pelum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy nos vamos a fijar en los últimos acontecimientos que suceden en la ciudad de Pokrovsk. Tropas rusas se infiltran en gran número en el sur de Pokrovsk, justo a los pocos días de la llamada telefónica de Putin a Trump, justo antes de la reunión de este viernes en Washington. Todo parece que cambia justo tras esa llamada. Trump se abre de nuevo a negociar en Hungría en fechas próximas y Rusia da un ataque masivo en la zona sur de Pokrovsk. Vamos a intentar explicar qué está sucediendo y ver qué conexión tiene con lo que podemos decir los acuerdos, ¿no? o el posible tratado de alto el fuego que se pacte en Hungría. Vamos a fijarnos en el Donbass, vamos a ir especialmente a la zona de Siversk y nos meteremos en Konstantinivka y, como no, en Dobropilia y Pokrovsk. Vamos a ver la importancia que tiene este frente del Donbass en las negociaciones. Sabéis que en las anteriores negociaciones de paz que se produjeron, Rusia dejó bien claro su intención de recuperar todo el Donbass, aunque no lo haya conseguido por las armas. El hecho de intentar meter tropas en la ciudad de Pokrovsk le sirve a él como una baza, ¿no? En la negociación para que Ucrania entregue estas ciudades vitales del Donbass, que vamos a hablar de ellas, las fortalezas de Konstantinivka y también, como no, el eje de Minorav, Pokrovsk, que es esencial no solamente para evitar la caída de todo el oblast de Donetsk, sino para evitar una expansión rusa desde el Donbass hacia el resto del territorio ucraniano. Importante, todo lo que está pasando hoy tiene que ver con una posible negociación. También hay rumores que hablaremos hoy en el programa de Frente Geopolítico a las 8 de la tarde con Anfisa y López, donde trataremos la importancia de las posibles negociaciones, intercambio de territorios y situación posbélica en Ucrania. Vamos a ver qué sucede. Hoy veremos posibilidades o posibles escenarios con Anfisa y López a las 8 de la tarde, hora española, en este canal. Pero mi idea de hoy es centrarnos en el campo de batalla, ¿no? Y vamos a fijarnos en cómo las unidades de infantería ligera, los drones kamikaze y las bombas FPV están cambiando el curso de la guerra. Ya os contamos en frente de batalla los fracasos rusos en la zona de Dobropilia con columnas blindadas a gran escala. Ahora, viendo lo que está sucediendo, puede ser que el objetivo que tuvo Rusia con estos asaltos, aunque perdió a muchos hombres y perdió muchos blindados, fue hacer que Ucrania centrase sus defensas o sus reservas operativas de la zona del Donbass en Dobropilia y dejasen descuidado el flanco sur de Pokrovsk. Y aprovechando la noche, aprovechando, como ya os dijimos muchas veces, unidades de reconocimiento, se adentraron en la ciudad. Pero empezamos y vamos a ver qué está sucediendo en todo el frente. Nos vamos a la zona de Siversk. A la zona de Siversk, que también hay cierto movimiento. Bueno, en la zona de Kupiansk, eso está igual, una zona gris muy amplia en el casco urbano. Esto de la zona gris yo creo que tenemos que recordarlo, que es mucho más grande de lo que aparenta en los mapas, ¿no? Hay gente que en los mapas, por ejemplo, estos de reportes desde Ucrania,
no establecen zona gris. Para ellos es un límite claro y conciso, ¿no? La realidad es que no es así. Esta guerra tiene unas zonas grises que se amplían desde el kilómetro a los 10 kilómetros en algunos lugares. ¿Qué significa esa zona gris? Es un lugar en el que se intermezclan posiciones. Puede haber una trinchera ucraniana en contacto con la trinchera rusa, pero detrás de la posición ucraniana puede haber tropas rusas que se lograron infiltrar, pero no lograron eliminar a los ucranianos. Y eso es la zona gris, es decir, lugares de intercambio, de combate, pero en el que puede haber una supervivencia de tropas de ambos bandos durante mucho tiempo, frente a la kill zone o la zona de muerte, que es esa zona de 500 metros en los que nadie sobrevive al contacto con el enemigo. En la zona gris puede haber tropas, como pudo ser en el caso de Torex, que ya hablamos de ellas durante mucho tiempo, están, digamos, perviviendo, ¿no?, en la zona de Torex, que hay posiciones ucranianas, digamos, refugiadas en algunos edificios en Torex todavía. Nos vamos a la zona de Sivers, al bosque de Sivers, que creo que es importante ver lo que está pasando en este flanco, que es importante porque es el mayor entrante ucraniano en la zona de frontera entre Lugansk y Donetsk. Y este frente sigue habiendo una zona gris muy importante. En la zona de Sivers, que estamos hablando del frente norte. Este primer sector donde Rusia ha intentado avanzar es el de Sivers, una zona que conecta el eje oriental de Bakhmut con el norte del Donbass. El 18 de octubre, las fuerzas rusas atacan en 4 direcciones. Al noreste, cerca de Dronivka, que vamos a verlo, Dronivka, aquí lo tenéis, ya lo hablamos en frente de batalla este miércoles con José María y lo podéis ver en el mapa de frente de batalla aquí en el canal de actualidad, en la zona de Dronivka, podéis ver una zona gris, que es este entrante ruso que estamos comentando. Al noreste, cerca de Girokorivka, aquí lo veis, el avance ruso, que se dirige, aquí lo podéis ver, hacia Serebrianka. También intentaron al suroeste de Limansk, en Viminska, y al sur hacia la dirección de Pereizne. La intención es poner en peligro la ciudad de Sivers, pero estos ataques, que son importantes, no es con blindados, como fue lo habitual en Sivers durante meses. De hecho, cuando en la zona de Donetsk no había ataques en la zona de Pokrovsk ni en la zona de Konstantinivka con blindados, sí los había aquí en Sivers. Pero los rusos están empleando en esta zona ya ni tácticas de motocicletas ni de quad, sino infantería que se adentra poco a poco en grupos pequeños, que ya os expliqué muchas veces que es la forma de esquivar a los drones FPV. Estos hombres avanzan bajo la cobertura de drones FPV y artillería, que lo que hace es intentar obligar a la infantería ucraniana a esconderse y así aprovechar el vacío para avanzar, pero dejando, digamos, a las posiciones ucranianas detrás, no destruyéndolas. Y eso hace que esto sea una zona gris y no estemos hablando de una zona de control de ninguno de los dos bandos. Un oficial ucraniano de la brigada desplegada en este sector informa que los rusos han abandonado el uso masivo de motocicletas tras sus grandes pérdidas del verano y ahora avanzan a pie, con movimientos nocturnos y tácticas de infiltración, justo lo que yo os comentaba en palabras de un ucraniano. Y aquí hablamos de unidades del destacamento Smuglianka, especialistas en coordinación entre drones y artillería, y elementos de la 88 Brigada de Fusileros Motorizados, procedentes del antiguo segundo cuerpo de ejército de Lugansk, ahora integrado en el ejército ruso del Distrito Militar Sur. Y pese a esta presión constante, Sivers aguanta y no se ha confirmado avances rusos significativos, ni entrada de tropas en la zona urbana.
Según los analistas del ISW estadounidense, creen que la intención no es entrar a día de hoy en el combate urbano en Siversk, sino fijar tropas ucranianas para que no puedan ir a otros frentes en peligro. Y ahora nos vamos a esos centros, esos lugares que están en peligro, ¿no? Pero antes quiero poneros un vídeo que ya os estuve moviendo antes en redes sociales, que es de una zona que parece detenida, que no hay grandes combates, que es la zona de Chasillar. Aquí en Chasillar justo se está produciendo a día de hoy combates ucranianos para evitar la salida rusa del casco urbano. Os voy a poner un vídeo que tengo en mi Twitter para que el que quiera que lo vea. Espera que no tiene sonido, un segundito. Carro de combate ucraniano que avanza entre la niebla de la guerra, disparando a un BMP ruso, lo inutiliza y veremos cómo sigue disparando a la infantería rusa que sale del carro, tanto con el cañón principal como con su arma coaxial. Esto nos demuestra que en ningún lugar de esta guerra hay una tranquilidad. Aunque los mapas no cambien, no haya avances, no podemos olvidar que hay combates como este en cualquier lugar del frente de batalla. ¿Estáis viendo cómo es la niebla de guerra? Y el resto del vídeo lo podéis ver en el canal de Twitter de Benun Artis. Seguimos con los frentes en el Donbass y nos vamos a la zona, digamos, del eje de Konstantinivka, que es hoy uno de los puntos neurálgicos de la defensa ucraniana del Donbass. No solamente es, digamos, la propia ciudad de Konstantinivka, sino el eje de ciudades, que voy a ampliar un poco el zoom, un segundito. Digamos, podemos decir que Konstantinivka es el eje sur de este muro de ciudades formado por Konstantinivka, Družiška, Kramatorsk, Sloviansk y Liman. Pues es importante para Ucrania que esa cesión que propone Rusia de estas ciudades a cambio de nada no se haga. Al menos si hay un cambio de ciudades que sea por el territorio de Zaporilla y de Gerson, porque si no sería una forma muy extraña de un alto el fuego, ¿no? En el que solo pierda una de las partes y el otro no dé nada a cambio. Aquí tenemos en Konstantinivka, que podemos ver que es este muro principal de defensas, este núcleo urbano. Tenemos los siguientes datos, ¿no? Las fuerzas rusas intentan abrir brecha al este y sureste de la ciudad, atacando desde Plestenice y Stupovsky hasta Torex e Ivanopilpa. El Ministerio de Defensa ruso afirma haber tomado Plesichivka, pero sin pruebas verificables. Un bloguero ruso vinculado al Kremlin admitió que ni Predestishne ni Stupovsky están bajo control total ruso. Por lo tanto, estamos hablando siempre de zonas grises. Las imágenes geolocalizadas muestran bombardeos masivos con drones Lancet de la 238 Brigada de Artillería y el uso de bombas planadoras KAP-500 contra los nodos logísticos ucranianos. Esto es vital, la importancia que está teniendo en esta guerra las bombas planadoras, como hablamos siempre en frente de batalla. Y es vital la posibilidad de que Ucrania tenga
aviones de combate o que pueda destruir los aeródromos rusos más cercanos, que es de donde despegan los aviones cazabombarderos de medio alcance para lanzar estas bombas FAB, que los lanzan a unos 90-100 kilómetros. Por lo tanto, no estamos hablando de atacar las bases, digamos, estratégicas rusas, sino los aeródromos que están muy cerca de la línea de batalla. Por eso la importancia del Tomahawk o de la entrega de los Barracuda, que hablaremos en el mapa de frente de batalla, que yo creo que fue más bien una amenaza de Trump para que Putin se sentase a la mesa a negociar. Y veremos si llegarán al campo de batalla o lograremos un alto el fuego que no sea según lo que pida, solamente dando lo que pide Rusia, sino una verdadera negociación de alto el fuego. Los rusos avanzan cruzando el canal Siversky-Donetsk en el Donbass, tratando de aislar Konstantinivka por el norte, que es lo que hablábamos antes en esta zona, digamos, del canal, es esta zona de Liman, esta zona de Sivers, que es el canal que está, digamos, saliendo de Chasillar, ese canal que cruzaba la ciudad de Chasillar en dirección Liman, para, digamos, cortar por el norte y unir este frente que intentaron hacer en Dobropilia para cerrar las fortalezas de Kramatorsk, Dursinska y Konstantinivka. Esto lo veo muy complejo y realmente la maniobra rusa que estamos viendo actualmente es avanzar más bien hacia el sur, ¿no? ¿Qué fuerzas tiene Rusia en esta zona? Tiene a la 20 División de Fusileros Motorizados y al 33 Regimiento de Fusileros. Y están desplegados en esta línea de contacto de fuego. Y volvemos a los ataques con drones rusos del Batallón de Reconocimiento 68 contra las tropas de comunicación ucranianas. Los ucranianos en esta zona, como ya os explicamos muchas veces, la mayor parte de las muertes se producen en el última milla, ¿no? Ese último kilómetro de abastecimiento. Por eso muchas veces los soldados ucranianos se quedan aislados y durante semanas. Hay soldados que combatieron en la misma posición durante 60, 90 días y son suministrados con drones los alimentos y la munición. Y Rusia no es tampoco capaz de acabar con ellos. Y lo que se convierte son mini asedios o posiciones aisladas, como os puedo mostrar en algunos mapas. Todavía en la ciudad de Torex podéis ver zonas grises en plena ciudad de Torex, porque todavía quedan ucranianos en esas posiciones. En este mapa de Ucrania Control Map también veremos algo parecido, si no recuerdo mal. Déjame buscar dónde estamos. Fijáis, la zona gris, la zona conquistada, en este no lo marca tan claro, pero digamos que todavía quedan tropas ucranianas en esa zona, según varias fuentes. Pues tenemos la importancia, ¿no?, de mantener la seguridad en la logística. Ucrania optó por poner redes de pesca en todas las carreteras y eso permite que los drones FPV más ligeros no impacten a la primera contra los vehículos de abastecimiento. Tenemos que en esta zona de Konstantinivka hay una presión muy parecida de artillería y de drones a lo que hubo en la gran batalla de Bakhmut. Y podemos decir que todo esto que es la zona gris es un gran laberinto de posiciones temporales donde el control se mide por metros y no por kilómetros, e incluso por horas. Tú puedes tomar una posición y perderla al poco tiempo. Después nos vamos a la zona intermedia o de conexión con Dobropilia, que es lo que vamos a ver después. En este, digamos, zona de Klemenvik y el pantano de Klemenvik, la posición está igual, digamos, muy similar a la que vimos la semana pasada en frente de batalla, que podéis ver aquí en mapa de frente de batalla. Y nos vamos al eje de Dobropilia. Aquí es un caos, como podéis ver, de posiciones recuperadas por Ucrania, controladas por Rusia, que no logran ser cerradas por Ucrania, no se logra cerrar la bolsa. Ucrania destruye con drones a las tropas ucranianas, a las tropas rusas que intentan
comunicarse con los aislados, pero no es un cierre completo, por eso esas zonas grises, incluso un corredor que podéis ver aquí en el que los rusos intentan pasar. Vimos asaltos muy grandes de blindados que no habíamos visto durante meses en este eje de Dobropilia. Voy a ver si os pongo un mapa para que entendamos un poco mejor la situación. Pensé que habías descargado el de Clement Molin, pero bueno, tengo este de... No, este, no, espera, no lo tengo, perdonadme. Un segundito que busco la cuenta de Twitter de Clement Molin y os lo pongo. Mientras tanto, poned las preguntas que en breve corto el programa porque mi intención es que sea algo rápido. Aquí tenemos uno de esos intentos rusos en 2 días, de hace 2 días, es decir, del día 15, 14, del día 14, uno de los asaltos que hubo en la zona de Dobropilia para intentar recuperar o comunicarse con esos embolsamientos que hay. Y aquí tenéis la zona de Dobropilia, Minorat, Pokrovsk, los distintos ataques con blindados que hubo. ¿Para qué? Para, en primer lugar, liberar los embolsamientos y segundo, también hacer que Ucrania enviase tropas al norte de Pokrovsk y Minorat y aprovechar con infantería ligera ir poco a poco infiltrándose en la zona sur, en la que, digamos, es la zona de la ciudad de Dobropilia, de Pokrovsk. Vamos a ver qué pasa en Dobropilia. Voy a resumiros un poco lo que saqué de varios informes y nos vamos al centro de la ciudad de Pokrovsk. En este eje de Dobropilia, ¿no? Como ya os dije, se mantiene estable pese a los intentos rusos que no cesan, sobre todo de blindados. Y en resumen, desde el miércoles pasado, el día 17 y 18, se registran combates al este cerca de Sakove y al sureste cerca de Zaporizhne. Vea que no os estoy poniendo el mapa, perdonadme. Vale, aquí lo tenéis el mapa. Aquí tenemos que Rusia mantiene presión constante a pesar de no lograr los avances. El objetivo, como ya os dije, no solamente es liberar los embolsamientos, sino anclar el frente ucraniano, obligando a dispersar sus reservas y evitar refuerzos hacia Pokrovsk. Drones rusos de reconocimiento operan día y noche, ajustando el fuego de artillería y guiando las bombas planadoras FAB. Y Ucrania intenta poco a poco ir con sus drones también evitando que la logística rusa llegue a abastecer a las tropas aisladas. Importante, esto es muy importante. El lanzamiento desde aviones Su-34 aumentó un 40% desde principios de octubre. Por eso es importante la posibilidad que tenga Ucrania de destruir los aeródromos más cercanos, como ya os dijimos en muchos programas. Ucrania, ¿cómo defiende esta zona? Pues lo defiende con una mezcla de trampas antitanque, minas, zanjas también y los famosos pirámides, estos dientes de dragón, artillería móvil y cazas de drones. Con la intención de mantener la iniciativa en un frente donde cada día se producen decenas de ataques frustrados rusos y Ucrania intenta ganar en contraataques algo más, digamos, de terreno defensivo, ¿no? Aumentar la zona gris que le permita alejarlos. Pero Rusia está poniendo toda la carne del asador, como nunca mejor dicho, y en el asador, tampoco nunca mejor dicho, la situación, para llegar a una mesa de negociación teniendo conquistado parte de la ciudad de Pokrovsk, ¿no? Pues tenemos, ahora nos vamos a adentrar en Pokrovsk. Os voy a poner varios mapas
algunos de ellos directamente de canales rusos, para que veáis la situación según los medios rusos. Según RV Voenkor, ellos dicen que sus tropas llegan ya casi hasta la línea principal de ferrocarril en el centro de la ciudad. La realidad es que la mayor parte de los mapas hablan de esta avenida Pokrovsk como zona máxima de control. Eso no significa que entren soldados, como ya os dijimos, puede haber soldados vestidos de civil, como pasó en ahí, en el norte. Ay, se me acaba de ir. Cachina más. Perdona, en Kupiansk, se me fue a la cabeza. Aquí tenemos un mapa de Deep State que nos sirve para ver un poco el avance ruso en los últimos días. Pues lo voy a poner en el último mes. Tenemos cómo controlaban la zona de el Terricón, la mina, un par de calles principales, y en los últimos días, a partir del día 10, empieza a haber cierto avance y la consolidación en la zona de Perse-Traivna y Troyanda, de esa zona gris, y la conversión en una zona de, digamos, de dominio ruso. Pero en estos 2 últimos días todo se acelera y podemos ver cómo hay un avance ruso en la zona, digamos, del parque, estos edificios altos de la zona de Troyanda, llegando a la avenida principal, digamos, externa, ¿vale? Los rusos, en el mapa que os acabo de mostrar, aseguran que llegan ya hasta la estación de ferrocarril. Yo no lo veo en más mapas, pero bueno, esta sería la estación de ferrocarril. Os voy a poner más mapas para que tengáis más fuentes, ¿vale? Este mapa ruso también confirma la posibilidad de que hayan llegado hasta la estación de ferrocarril. Este de Suriyak Maps habla de ciertos elementos en los barrios residenciales al sur del ferrocarril, pero no habla de una ocupación total como los otros mapas. Podemos decir que está en zona gris, y estamos hablando de algo muy peligroso, porque esto es mucho más que una amenaza, ¿no?, en la zona sur. Según varias fuentes, se está hablando no de grupitos pequeños, sino de entre 200 a 500 soldados rusos en esta penetración. Aquí podemos ver un poco el posible avance hacia el norte por el flanco oriental, que es muy peligroso si se confirma esta posibilidad, ¿no?, este intento de cortar la M30, pondría en peligro de verdad el abastecimiento de los pocos hombres que estuviesen en la zona norte de Pokrovsk. Ya lo vimos en muchos vídeos y os lo conté, que no estamos ante una guerra en la que haya una gran densidad de tropas. Puede que haya menos de 200 soldados ucranianos en la ciudad de Pokrovsk, y muchos menos de 200. Nos vamos a analizar un poco más todo esto que estamos hablando. No podemos olvidar que hay también amenaza en la zona norte de Minoraz, que sería el eje sur de Dobropilia. Aquí podemos hablar de un bloguero ruso que dice lo siguiente: que las tropas llegaron hasta la calle Prokofieva, en el centro de Pokrovsk, y hasta la carretera T515, que conecta con Dobropilia, en el distrito de Sobachivka. A ver si veo aquí la carretera. Mira, aquí está. La carretera sería esta que estamos viendo aquí. Cortaría esta carretera. Si esto se confirma, estamos hablando de un avance muy importante ruso y una caída de la defensa ucraniana en Pokrovsk, en un momento difícil porque estamos ante una posible negociación. No existen pruebas visuales de estos avances, pero sí imágenes geolocalizadas que muestran fuego cruzado urbano y destrucción masiva en el perímetro de la ciudad.
La situación en Pokrovsk es caótica. La zona gris es lo que tiene, lo que os expliqué en otros frentes. Rusia ataca simultáneamente desde Rodizhne al norte y desde Mirolovivka y Minorad al este, y desde Novopavlivka al sur. ¿Cómo se produce esto? Pues al ser infantería, la fueron filtrando durante días en grupos pequeños, concentrándolos en edificios, posiblemente en la zona de Pischane o en bosques, y poco a poco en la noche van avanzando y penetran en esa zona, digamos, de contacto que no hay tropas ucranianas, como vimos en varios vídeos cuando un Abrams o era un Leopard, no, era un Leopard ucraniano atraviesa toda la ciudad sin que se viesen soldados ucranianos en esa zona. Por tanto, olvidaros de trincheras con soldados ucranianos defendiendo la ciudad, sino lo que estaremos viendo es drones FPV y algún punto fuerte ucraniano para defender ciertos puntos críticos. No hay gran cantidad de tropas ucranianas en esta zona. Hay intentos de contraataque ucranianos en Durniak, en Lentovichi, y que fueron frenados por intentos de envolvimiento ruso. El séptimo cuerpo de reacción rápida ucraniano reporta que Rusia tiene superioridad numérica, pero no controla la ciudad ni su periferia. Por tanto, estamos hablando de una zona gris según Ucrania. Esto está cambiando y puede que por la tarde, cuando hagamos el de geopolítica, el frente geopolítico, cambie todo lo que estamos hablando. Unidades rusas que se identifican en esta zona son la 30 Brigada de Fusileros Motorizados, el 33 Regimiento de Fusileros y los operadores de drones del centro Rubicon, que os recuerdo es la tropa de élite rusa en cuanto a avance tecnológico en los drones. Y del destacamento Smuglianka, que ya hablamos de él hace poco. Todo esto con ataques con bombas FAB que fulminan las posiciones defensivas ucranianas. Ucrania logró neutralizar parte de estos ataques mediante guerra electrónica, interceptando los enlaces con los drones y atacando sus centros de lanzamiento. Y esto estamos viendo una gran presión. En estas 2 semanas de octubre, Rusia ha lanzado 121 ataques aéreos sobre Pokrovsk y su periferia. Eso nos da una pista, ¿no?, de la importancia que está dando Rusia a acabar el trabajo que se había propuesto hacer ya en verano y no logró. Y ahora parece que quiere ganar tiempo con esta negociación de Hungría para que a la hora de negociar un alto el fuego, la concesión de territorio ucraniano que no tiene controlado sea más fácil, porque si tiene controlado parte de la ciudad de Pokrovsk, puede ser más fácil que en una mesa de negociación Trump fuerce a Ucrania a aceptar esa entrega, ¿no? Por desgracia, vamos a ver hasta qué punto Ucrania va a tener defensa por parte de Estados Unidos o Trump solo va a pensar en acabar con la guerra para dedicarse a otras cosas que hablaremos en frente diplomático hoy a las 8, en frente geopolítico, con Anfisa y López. Os invito a verlo. Bueno, os dejo con un par de preguntas vuestras y espero que os pueda dar respuesta. ¿Pueden estar estos ataques rusos motivados por la presumible llegada de los Tomahawks o no tiene nada que ver? Sí, todo tiene que ver. Es decir, yo creo que tiene mucho que ver. El miedo a la entrega de los Tomahawks fue la causa de la llamada, como veremos esta noche en frente geopolítico. Y por tanto, todo tiene que ver con ganar terreno para la negociación. Buenas, Paco, Topki. Te pasé un mejor por Telegram. Espera, no sé qué es un mejor, pero entiendo que es un mapa, ¿no? Un segundo. No, espera, ¿quién es este? Enrique, espera un segundo, ¿eh? Vale, te lo miro después, no sé qué está... Lo leo después. Campa, gracias por tu trabajo constante. ¿Crees que si llegan a conseguir Pokrovsk podrá ser una ciudad o tener importancia logística o la dejarán en escombros e inservible como por ejemplo Bakhmut? Bueno, temporalmente va a ser así. Durante mucho tiempo
eso va a ser frente de batalla, Bakhmut, que no podemos olvidarnos que sigue siendo un frente de batalla a día de hoy. Está ¿a cuántos kilómetros del frente? 10 kilómetros. Por tanto, no se puede reconstruir Bakhmut como está. Aquí tenéis Bakhmut. Bakhmut está al lado del frente de batalla, está de la línea a menos de 8 kilómetros. Eso es carne de cañón de FPVs. Cualquier intento de reconstrucción de la ciudad te machacan ahí. Es verdad que te sirve para concentrar ciertas tropas en los edificios, en las ruinas, pero, por ejemplo, en los ataques a Chassillar, pese a tener cerca a Bakhmut, les está costando avanzar mucho ahí. O sea que no está seguro tampoco que sea un buen centro logístico. Eso sí, a la hora de una paz, ¿no? Sí que le puede servir, sobre todo la parte, digamos, de las minas que tiene Pokrovsk, que no podemos olvidar que tiene minas muy importantes en su cercanía. Yo lo que no entiendo es a Trump, con la obsesión que tiene por las tierras raras, dejar que Rusia avance en las zonas donde hay minas, ¿no? Es un poco que me extraña a mí. Gracias, Francisco, por la información. El día, como siempre. ¿Se sabe algo sobre la reunión de Trump con Zelensky? Bueno, ayer se hablaron cosas. A mí lo que me puedo decir es que la llamada de Putin el jueves fue para impedir que Trump entregase los Tomahawk y fue así. El viernes no entregó los Tomahawk. No dice que no los vaya a entregar, sino que lo aplaza. Y lo más llamativo es que Trump está obsesionado con hacer negocios con Rusia, ¿no? Salió el tema del puente Alaska-Siberia por el estrecho de Bering y Trump parece que le gusta la idea, como si fuese a negociar mucho con Rusia cuando tú ves la balanza comercial histórica entre Rusia y Estados Unidos y es de lo más bajo que hay. Y entonces parece que le gusta la idea de hacer un puente. Incluso lo pregunta, ¿no? Estando Zelensky allí y dice Trump, ¿alguien está? ¿No le gusta la idea del puente? Y dice Zelensky a mí, ¿no? Es un poco extraño todo, ¿no? Muy extraño. Qué difícil se te hace decir que Rusia está arrasando Ucrania y le dejará hecha polvo. A mí se me hace difícil, no. No me gusta, parece que te gusta, Daniel. Parece que disfrutas cada muerto ucraniano como si tú fueses ruso, como si los ucranianos tuviesen hecho algo y te gustase invadir países y destruir países, ¿no? A mí no me gusta que invadan Ucrania, no me gusta que anexionen territorio. No me gusta que maten a soldados por defender su país y ni que mueran rusos por los sueños imperiales de Putin. Hay gente que os hace ilusión, os emociona ver cómo anexionan territorios, cómo matan civiles. A mí no. Ni aquí, ni en Gaza, ni en Nebula. Yo puedo entender que haya causas justas de guerras y causas ilegítimas de guerras, pero ninguna me emociona porque hagan machaquen ciudades ucranianas, ni rusas. Es como bailar el vals de la guerra. ¿Hasta cuándo durará? Ya que empiezan los fríos. ¿Vos con tu conocimiento y seguimiento crees que se puede llegar o en la primavera a dar término a esta guerra? A ver, esta guerra va a haber un alto el fuego y espero que ese alto el fuego sea pronto por el bien de los ucranianos y de los rusos que mueren por la guerra de otro, por su jefe. Pero en cualquier alto el fuego tiene que ser que el que pierda en la negociación no sea Ucrania, sea Rusia. Y si Ucrania pierde, que al menos se le conceda el derecho a estar en la Unión Europea y la seguridad a sus fronteras por parte de la OTAN. Para que nunca más ni los rusos ni los que fantasean con el imperio ruso vuelvan a invadir Ucrania. Me sigue llamando la atención que Ucrania no pueda contraatacar. Bueno, porque tiene poca gente. La verdad que existen reservas de material, yo creo que sí, existen. Porque Trump lo insinuó que tenían. Pero hace falta que le entreguen más armas, hace falta que le entreguen más vehículos, hace falta más misiles para destruir la retaguardia rusa y por tanto hace falta más tiempo. En las historias de las guerras, ¿algún ejército ha ganado alguna guerra solo defendiéndose? A ver, sí. Si tú consigues defender y desgastar al enemigo, por ejemplo, un contraataque en tu propio territorio es defenderse, sí. Por ejemplo, Francia no entró en territorio alemán durante la Primera Guerra Mundial y ganaron.
Por tanto, podemos decir que Francia en la Primera Guerra Mundial no hizo grandes ataques, hizo contraataques para recuperar territorio. Ucrania lo hizo. Es que parece que olvidamos que Ucrania recuperó todo Gerson y toda la zona de Liman en un contraataque. Por lo tanto, es una dialéctica un poco falsa. Y también es una dialéctica un poco falsa decir que Rusia no para de avanzar. En 3 años avanzó un 1% del territorio ucraniano, muriendo mucha gente. Ahora Trump, que parece que se lo olvida, acaba de decir que tuvo 1,5 millones de bajas en Rusia por ese 1%. Si Pokrovsk es una ciudad clave, ¿por qué hay tan poca gente defendiéndola? Pokrovsk es una ciudad importante, pero es una ciudad que los ucranianos saben que a la hora de negociar van a intercambiarla por Zaporilla, a lo mejor. Yo creo que Rusia tiene su obsesión de recuperar todo el Donbass y Ucrania puede que le interese, no lo sé, puede, que le interese más recuperar lo que le falta de Gerson y lo que le falta de Zaporilla, que a lo mejor morir lo mejor de su ejército en Pokrovsk a la hora de negociar. Pero eso lo veremos si hay una negociación auténtica. Bueno, no veo más preguntas. Déjame ir a Twitch si tengo alguna pregunta. Y aquí no gana nadie, eso es cierto. A ver, la guerra no significa siempre que intentar ganar, sino es que el otro la pierda, ¿no? Que el otro no logre el objetivo. Y el objetivo de Rusia político era que Ucrania no entrase en el área de influencia occidental, y eso ya no lo logró. Y con eso yo creo que es importante entender que una guerra se puede ganar haciendo que el otro no gane, no ganando tú. Bueno, os dejo, os recuerdo que esta noche tenemos programa de Frente Geopolítico que os invito a ver en el canal de Actualidad. Y también, ya para finalizar, os recuerdo que en breve saldrá mi libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas. Algunas cosas puede que hayan cambiado desde que lo escribí, que fue a finales de agosto lo acabé, pero el libro está pensado para que estas claves, aunque cambie el contexto político, sirvan para entender lo que pasa en este mundo convulso que nos ha tocado vivir. Pues recordar, Un mundo convulso, en noviembre en las librerías, y os comunicaré cada vez que tengan una charla, una presentación, donde estaré. Y en mi página web, franciscogarciacampa.com, os podéis hacer con el libro y también firmado y dedicado, y también en donde pone charlas y conferencias, saber dónde estaré en las próximas presentaciones. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y por cierto, os invito a conocer el canal principal, que es Bellum Artis Historia Militar, que está a punto de llegar a los 100.000 suscriptores y necesito vuestra ayuda. Bellum Artis necesita vuestra ayuda. Los que estéis suscritos en la actualidad, suscribiros también, por favor, al canal de historia. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.